Muy buenas tardes, amados hermanos y amados amigos que me escuchan. Es para mí un verdadero privilegio el poder venir en esta tarde para hablar de la bendita palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy necesario en este tiempo. Hoy que estamos viviendo en un tiempo donde hay tantos grupos de religiosos, donde hay tantas denominaciones, donde hay tantas sectas, donde el mundo está enredado, ya no sabe qué es y qué no es. Amados, es que por todo lugar hay personas levantando iglesias, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hay que tener muchísimo cuidado porque el que levanta iglesias es el Señor. El que levanta líderes espirituales es el Señor. Y el Señor tiene que capacitar el liderazgo para poder enseñar la palabra de Dios y no palabras de hombres. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es religión y lo que es un verdadero cristianismo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para comenzar, vamos a ver una diferencia, una gran diferencia entre ir a la iglesia o ir a los cultos, no importa el grupo religioso que sea, y ser un verdadero cristiano. Porque la Biblia no enseña que todos los que van a una iglesia, que todos los que pertenecen a algún grupo van a ir al cielo. La Biblia enseña que van a ir a la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo comprada con su sangre. Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, leemos: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué es tan fácil? Como dice el mismo Señor Jesucristo, ¿por qué es tan fácil entrar por ese camino amplio? ¿Sabe por qué, mi amigo? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hemos nacido en ese camino. Porque hemos nacido como pecadores. Y como pecadores vivimos en una vida de desorden, en una vida de inmoralidad, en una vida de pecado. Y no tenemos tiempo ni nos interesa buscar la palabra de Dios. Ser ignorante no es culpa de Dios, porque la palabra de Dios ha existido siempre y existe. Es culpa tuya, mi amigo. Es culpa tuya. Y eso es fatal. También dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan la puerta. Porque el camino es angosto. Porque el camino es difícil. Porque el camino hacia el cielo es una persona. Y para poder encontrar ese camino, tenemos que quebrantar el orgullo que nosotros tenemos. El ser humano es orgulloso por naturaleza. El ser humano no quiere humillarse a nadie. El ser humano cree que si se humilla a una persona, está aceptando que aquella persona es superior y yo no valgo nada. No, no es así.
El ser humano, para poder entrar al cielo, tiene que humillarse, pero humillarse a Dios, reconocer que es un pecador perdido y reconocer que la única forma de poder llegar al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Que yo no puedo hacer nada para salvarme, que aunque quiero ir al cielo no podré ir jamás por mis propios medios. Solamente así podemos llegar a conocer la verdad, la cual nos va a hacer libres del pecado y por ende libres de la condenación. Pero tenemos que humillarnos a Cristo. Por eso el camino es difícil. Y aún así, si nosotros aceptamos a Cristo, va a haber una gran diferencia entre un mundo pecador y un pueblo que ama y adora a Dios en espíritu y en verdad. Por eso el camino no es fácil, pero el final es una verdadera bendición que no podemos todavía imaginarnos. Una vida eterna con Cristo Jesús en el cielo. Ahora bien, la misma palabra de Dios, Dios que es justo, nos dice algo que debemos de tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. No está hablando de una iglesia con este nombre y aquel nombre. El fundamento de Dios está firme y el fundamento de Dios en la iglesia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. Esa es la iglesia verdadera. Ese es el verdadero cristianismo basado en la obra del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Mi amado hermano, mi amado amigo, usted y yo podemos engañar a nuestros líderes, podemos engañar a cualquier persona, pero nunca, oiga bien, nunca jamás podremos engañar a Dios, porque Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Por eso dice que conoce el Señor a los que son suyos. Y si somos suyos, si verdaderamente somos convertidos, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia con el mundo. Por eso dice la bendita palabra de Dios, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No podemos andar por ahí sirviendo a Dios y sirviendo al mundo. No podemos. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero tiene que haber y debe de haber una gran diferencia. Por eso, mis amados hermanos, estamos en un tiempo donde la verdadera iglesia de Dios tiene que verse, pero tiene que verse por lo que vive, no por lo que dice. Vamos ahora, y te pido de corazón, mi amigo, que te olvides de lo que te enseñaron por tantos años. Estamos viniendo a la palabra de Dios. Dios no engaña, Dios es justo, Dios nos ama. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver, ¿qué es lo que dice la religión? ¿Qué es la religión? ¿Y qué es el verdadero cristianismo? Y vamos a ver la gran diferencia. El religioso dice, la salvación es algo que tengo que ganarme de alguna manera, de alguna forma por mi manera de vivir. Pero qué terrible. Tratar de ganarse la salvación. ¡Qué terrible! Si nosotros pudiésemos ganarnos la salvación, en vano vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Vino a morir, a ser literalmente despedazado para salvarnos.
Es que no hay forma del que el ser humano pueda ganarse la salvación, porque su mente está entenebrecida, su mente está gobernada por el enemigo y no puede agradar a Dios, no puede ni siquiera pensar en Dios. ¿Qué dice el cristianismo verdadero? Nótese, yo hablo de cristianismo verdadero, porque hay cristianismo falso por todos lados. Cristianismo que dice una cosa pero vive otra. Eso no es cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero dice, la salvación es algo que solo Dios puede hacer por medio del Señor Jesucristo. No lo podemos hacer nosotros. No podemos ganarnos la salvación. Solo Jesucristo lo pudo hacer y con su sacrificio perfecto. Efesios capítulo 2, mucho oído. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado que nos condena, del pecado que hemos heredado y salvos del infierno, donde nos va a llevar ese pecado a quemarnos. No por un rato, por toda la eternidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Fe en qué? Fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fe en que Él sí pagó lo que nosotros le debíamos a Dios como pecadores. Él pagó sacrificándose a sí mismo, ofreciéndose como ofrenda. Y Dios el Padre aceptó esa ofrenda de una vez y para siempre. Esa es la fe que tenemos los verdaderos cristianos. Fe en Jesucristo. Y dice la palabra, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios o un regalo de Dios. Lo que está diciendo es, esto no de vosotros, nada hemos hecho, ni podemos hacer para ganarnos el cielo. Fue un regalo de Dios. Dice el verso 9, y aquí no sé, ¿por qué no queremos entender y creer la palabra de Dios? Verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mi amigo, pregúntese, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué sería de estos pordioseros, de estos indigentes que viven, que duermen, que viven en los cartones, que comen de los basureros? ¿Qué sería de ellos si tuvieran que ganarse la salvación? Si tuvieran que hacer buenas obras para ganarse la salvación, no habría esperanza para ellos. ¿Con qué? La salvación sería solamente para aquellos magnates, para aquellos grandes políticos. La salvación sería solamente para los ricos que pueden regalar diarios, que pueden regalar vivienda, que pueden regalar todo, escuelas y todo lo que haya y por haber. Si la salvación fuera por obras. Pero mi amigo, el Dios que yo conozco es un Dios justo y no hace acepción de personas. Tanto el rico como el rey como la reina, tanto el campesino como la empleada doméstica, tal como también los pordioseros o indigentes, tienen solo una forma de llegar al cielo. Y esto es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ese es el Dios que quiere salvarte. Ese es el Dios que se revela en la palabra. El Dios de amor, el Dios de justicia. También vamos a seguir leyendo en Job. Job capítulo 2, verso 9. Dice Job, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Dios bendijo ricamente a Job. Y Job, en reconocimiento al soberano Dios y en agradecimiento, ofrenda al Señor. Y continúa Job.
La salvación es de Jehová. El único que puede salvar en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora la religión se resume en una sola palabra. Todo religioso está haciendo y haciendo y haciendo para poder lograr ir al cielo. El hombre trata de hacer diferentes cosas para agradar a Dios y ganarse su favor. Pero ya vemos que no se puede. El verdadero cristianismo se resume en una sola palabra. No en hacer, porque no tenemos nada más que hacer. Es un hecho. Y el hecho es que Cristo murió en la cruz para salvar al hombre pecador. Lo dice Juan en el capítulo 19, versículo 30. Léalo, mi amigo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre allá clavado en aquella cruz, él dijo, consumado es. ¿Qué es consumado? ¿Qué es consumado? Hoy día hay personas que dicen que la salvación se pierde. Me da pena escuchar que hay personas que se dicen cristianos y piensan así. Si la salvación se perdiera, eso sería porque la obra de Jesucristo no fue completa, no fue perfecta. Hay que ayudar con buenas obras. No, Jesús dijo, consumado es, obra ofrecida, obra recibida por el Padre y obra terminada. No hay más que agregarle. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. En esa obra es que confiamos los verdaderos hijos de Dios. Allí descansa nuestra paz. Ahí descansa nuestra fe en una obra, en un hecho consumado. El hombre religioso está muy ocupado haciendo buenas obras para ser salvo. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! ¿Sabe por qué es esto? Porque ignora la Escritura, porque ignora la palabra, porque no quiere humillarse y ir a buscar la palabra de Dios. Amados, el verdadero cristianismo no está haciendo obras para ser salvo. El verdadero cristianismo hace obras porque ya es salvo. Claro, lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Amados, en Romanos capítulo 4, verso 5, dice que el verdadero cristianismo está descansando sobre la obra terminada de otro. ¿De quién? La obra que llevó a cabo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El religioso sigue tratando hacer una obra que nunca podrá ser llevada a cabo. ¿Cómo podría alguien trabajar suficientemente bien como para ganarse con su propio esfuerzo la salvación? Esto es ignorancia. Porque vea lo que dice el libro de Isaías, la bendita palabra de Dios en el capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como trapos de inmundicia, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todos nosotros somos como suciedad, dice. Todos los seres humanos, naturales, como nacemos, somos como suciedad. ¿Por qué somos sucios? Porque el pecado de Adán corre por nuestras venas. Somos pecadores y no podemos deshacernos del pecado. Todas las obras de un corazón pecador es suciedad ante los ojos de Dios. Todo lo que le ofrecen los seres humanos sin Cristo a Dios, Dios los ve como un trapo de inmundicia. Porque lo que Él recibe, lo recibe a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. El verdadero cristianismo solamente confía. Confía y cree y descansa en la bendita palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios no lo dice, yo no lo creo.
Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre, y aunque ha tenido y tendrá siempre enemigos poderosos que tratarán de destruirla, Dios la protege. Nunca podrán destruirla. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo esto, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Lo que estaba diciendo de Adán, el pecado de Adán, está en cada uno de sus descendientes. Y dice la palabra de Dios, no con cosas como nos salva, cómo nos quita el Señor el pecado, no con cosas corruptibles como oro, plata. No se puede pagar, no hay nada en este mundo con que podamos pagar por nuestro pecado, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como hemos visto, religión es el hombre tratando de acercarse a Dios por esfuerzos humanos, buenas obras, por ritos, tradiciones, sacramentos y muchas otras cosas más. Qué lamentable. El verdadero cristianismo en Cristo, llevándonos a Dios en base a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo fue el sacrificio perfecto, aceptable a Dios, para poder ser salvos y poder llegar a la gloria celestial. La religión es el hombre confiando en sus propias buenas obras, como ya lo hemos visto. Pero ¿qué dice el libro de Tito en el capítulo 3, versículo 5? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia quiere decir que no nos paga como merecemos. Mereciendo el infierno, Él nos regala la gloria celestial, la vida eterna. Porque merecemos el infierno como pecadores. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya lo he dicho. El día que aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual estará en nosotros y con nosotros hasta el día de nuestra redención o la redención de nuestro cuerpo, cuando veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Amados, la salvación verdadera es el hombre confiando en la buena obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En Romanos capítulo 3, verso 22 al 26 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él o que le aceptan como único y suficiente Salvador. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún pecador podrá entrar al cielo. Ninguno, sin que sus pecados sean lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Porque si un pecador entrara al cielo, va a contaminar el cielo. Así que para entrar al cielo, los pecados deben ser lavados por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Que en lugar de pagarnos como merecemos, por gracia, como un regalo, nos da lo que no merecemos. No merecemos nada bueno, pero el Señor nos da la salvación. Nos da el derecho de ser hijos de Dios, como Él mismo lo dice en San Juan capítulo 1. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Nótese, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La única forma que Dios nos justifique, nos declare justos ante sus ojos, es por la fe en la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Jesús pagó la deuda. O la cree o la rechaza. O se condena o se salva. No hay otra forma, mi amigo. ¿Qué hace la religión? Seguir ritos religiosos y seguir reglamentos humanos. ¿Qué hace el verdadero cristianismo? Tener una relación real con Dios por medio de Jesucristo y por ende disfrutar una vida en la familia de Dios, en su iglesia. Juan capítulo 6, versículo 47 dice: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna y hay que disfrutarla. El cristiano verdadero disfruta la vida eterna que Cristo Jesús le ha dado. También dice, capítulo 10, verso 10 de Juan: el ladrón no viene, hablando Cristo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida. Y no solo tengan vida, sino que la tengan en abundancia. Hay en abundancia. Tenemos vida física y tendremos vida eterna por la eternidad con Cristo Jesús. Y esto como un regalo de Dios, como un don no merecido. Para concluir, vamos a citar nuevamente el versículo como comenzamos, el capítulo como comenzamos. Pongámosle mucha atención. 2 Timoteo 2:19, que dice así: pero el fundamento de Dios, hay un fundamento. Hay un fundamento donde descansamos los seres humanos. O en el fundamento humano, el fundamento religioso que lleva a la condenación eterna, o el fundamento del verdadero cristiano, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme. Firme. Teniendo este sello, perdón, porque es sellado por Dios. Es palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Podemos engañarnos unos a otros, podemos engañar a los líderes, podemos engañar a los vecinos, podemos engañar a los políticos, pero jamás podemos engañar a Dios. Porque Dios conoce aún los pensamientos que vienen a nosotros antes de que lleguen acá. Dios lo sabe todo. Así que sigamos leyendo. Y si somos salvos, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que descansamos en el fundamento de la persona de Jesucristo, hermanos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuidado, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al diablo. Cuidado, porque podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que iremos al cielo cuando realmente la sorpresa va a ser grande cuando lleguemos al infierno. Cuidado, porque el Hijo de Dios no practica el pecado. El Hijo de Dios puede caer en alguna falta si se descuida de la lectura y la oración, si se descuida de congregarse para fortalecerse. Pero el Hijo de Dios nunca practica el pecado, porque el que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Así que, mi amigo, deje la religión y llegue a Cristo. Solamente en Él vamos a tener vida y la vamos a tener en abundancia. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.
y sea hoy el día que llegues a los pies de Jesucristo, como lo hice yo hace tantos años. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos. Te alabamos, Señor amado, porque es tu palabra. Y es que tu palabra es viva. Bendito Dios, las palabras de un predicador no pueden salvar a nadie, sino la salvación es tuya, como dijo Job, y eres tú el único por medio de tu Santísimo Espíritu y por el Evangelio que puede salvar a las personas. El Evangelio porque Cristo ya pagó la deuda del pecado. El Espíritu Santo porque Él es Él el que convence al pecador y lo llama y lo santifica. Soberano Dios, trino Dios verdadero, derrama salvación y vida eterna sobre todo aquel que vea este video y escuche su palabra. Que acepte hoy a Jesucristo como Salvador. Solo tú los puedes salvar. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.